Bienvenidos al evento virtual Casa Abierta del Instituto de Ecología. El personal científico del Laboratorio de Micromicetos tiene el gusto de presentar el video Una mirada a lo invisible del reino fungi. Los hongos microscópicos que habitan en los restos vegetales. Galería fotográfica, ciencia y arte. Con la aparición del coronavirus, todos hemos tomado conciencia que vivimos rodeados de diminutos entes y seres invisibles, a los que se les conoce como microorganismos o microbios. Además de los temibles virus, existe una enorme variedad de microorganismos, como son las bacterias, las arqueas, los protozoarios y diferentes clases de hongos. Aunque muchos de ellos son vistos con temor y desprecio por causar daños a la salud y a la economía, en su mayoría son amigos aliados de la naturaleza y del hombre. Tal es el caso de los hongos microscópicos, de quienes a continuación hablaremos en detalle. Recordemos que los hongos tienen características únicas que los distinguen de las plantas y los animales, motivo por el cual los científicos los ubican dentro de un reino propio, el reino fungi o reino de los hongos. Se calcula que entre el 70 y 80% de las especies de hongos son microscópicas. Esto significa que para poder observarlos necesitamos lupas y microscopios con potentes lentes de aumento. Cuando caminamos por los bosques, con frecuencia nos encontramos hongos con formas de sombrillitas o de copitas que surgen de la hierba. También con frecuencia aparecen repisas que crecen sobre los troncos muertos. ¿Los has visto? No sospechamos que a su alrededor, en suelo y sobre restos vegetales, viven otros organismos, pero que por su diminuto tamaño no los podemos observar. Si tuviéramos una potente vista, veríamos en las hojas especies como estas. Afortunadamente, gracias a la invención de los microscopios, es posible aumentar de 1000 a 1500 veces y aún más el tamaño de los microorganismos. Y de esa forma, sin que seamos Superman, podemos tener una supervista para asomarnos a la parte invisible del reino de los hongos. Los hongos microscópicos están en todo tipo de ecosistemas terrestres, desde los más fríos hasta los desiertos y las selvas. La mayoría de ellos viven en los primeros horizontes del suelo y alrededor de las raíces. Una gran diversidad la vamos a encontrar en los restos vegetales, como ramas, troncos, madera y hojas. Su actividad ecológica es de gran importancia para el funcionamiento de los ecosistemas. Sirven de alimento para las lombrices, los ácaros y los colémbolos. También establecen relaciones con las raíces de las plantas y les ayudan a conseguir y absorber sus nutrientes. Una de las actividades más importantes en que participan es la descomposición de los restos vegetales que día a día se van acumulando sobre el suelo. Es importante señalar que la desintegración de las hojas, ramas y madera es una labor de equipo, en la que además de los hongos participan insectos, hormigas, ciempiés, cochinillas, escarabajos y bacterias. Gracias a la actividad del equipo de los desintegradores o descomponedores, los suelos de los bosques no están repletos de rastrojos vegetales. Pero lo más importante es que cuando se descomponen o desintegran los restos vegetales, se liberan nutrientes al suelo y estos nutrientes son tomados por las raíces de las plantas, los cuales los emplean para su alimentación y crecimiento. Es tan importante la actividad del equipo de los descomponedores que si estos desaparecieran, las plantas no podrían completar su alimentación y se acabaría la vida en nuestro planeta. Vivimos inconscientes de todos los placeres y beneficios que estos pequeñitos seres le han brindado y le siguen brindando a la humanidad. Una de las especies más sencillas de hongos microscópicos son las levaduras. ¿Has escuchado hablar de ellas? Las levaduras son potentes máquinas capaces de transformar químicamente alimentos y bebidas. ¿Sabías que el vino y la cerveza se elaboran con levaduras que se aplican a la cebada y a las uvas?
y que las levaduras son un ingrediente fundamental para que los panes tengan una consistencia esponjosa y suave? Además de las levaduras, otros hongos microscópicos también son empleados en la elaboración de alimentos, como los deliciosos quesos azules. ¿Los has probado? Nadie sospecharía que los hongos microscópicos están presentes directa o indirectamente detrás de una elegante mesa con queso, pan y vino, y que gracias a ellos podemos brindar en nuestros festejos y reuniones familiares. Sin lugar a duda, la aplicación de los hongos microscópicos, que tiene y ha tenido mayor impacto en la historia de la humanidad, se relaciona con su capacidad para producir sustancias utilizadas para curar importantes enfermedades del hombre y de los animales. ¿Sabías que la medicina que más vidas ha salvado se obtuvo de un hongo microscópico? Se trata de la penicilina, la cual se extrajo de una especie de penicillium, de ahí su nombre. Gracias a las investigaciones del Dr. Alexander Fleming y otros científicos más, ha sido posible controlar múltiples infecciones ocasionadas por bacterias que por mucho tiempo causaban la muerte de personas y animales. Muy seguramente a ti o a alguien de tu familia le han recetado alguna vez penicilina. Otros fármacos importantes son la ciclosporina y las estatinas. La ciclosporina se emplea para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos y para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la psoriasis, dermatitis atópica y la artritis reumatoide. Por su parte, las estatinas son medicamentos utilizados para controlar y reducir la concentración del colesterol en las arterias y así prevenir los infartos al corazón. Además de las medicinas, los científicos han desarrollado metodologías para obtener de los hongos microscópicos otros importantes productos. Entre esos están diferentes tipos de ácidos y colorantes que se emplean en la fabricación de telas y artículos de piel. Además, también existen otros productos como los alcoholes, los saborizantes y las vitaminas. Tomando en cuenta la importancia de los hongos microscópicos y la necesidad de conocerlos, en el laboratorio de micromicetos del Instituto de Ecología, durante más de 20 años, hemos realizado exploraciones para detectar e identificar las especies que habitan en las selvas y bosques del sur de México. Para estudiar a los hongos microscópicos de los restos vegetales, realizamos colectas en áreas conservadas. El material se traslada al laboratorio y se coloca en cámaras húmedas, elaboradas con recipientes de plástico y cajas de Petri de cristal. Después de un tiempo de incubación en las cámaras húmedas, las muestras se revisan con un microscopio estereoscópico. Las especies detectadas se extraen con agujas para la elaboración de preparaciones microscópicas. Posteriormente, para observar con detalle las estructuras y poder identificarlos, las preparaciones se observan en microscopios compuestos. Durante nuestras exploraciones hemos encontrado una increíble diversidad de especies. Muchas de ellas eran desconocidas para México y otras más nunca habían sido colectadas en el mundo, por lo que fueron descritas como especies nuevas para la ciencia. Entre estas te presentamos el honguito Ancorasporella mexicana. Esta especie fue detectada en una ramita de lecho en el bosque mesófilo de Veracruz. Este es Minteriella cenotígena, hongo colectado en hojas sumergidas en un cenote de la península de Yucatán. Y este otro se llama Vanacripa rhizophoriae, el cual fue encontrado sobre ramas de mangle de las costas de Veracruz. Este otro más tiene como nombre Elotespora mexicana, que fue descubierta viviendo sobre madera en una selva del estado de Tabasco. Seguramente ya adivinaste por qué le pusimos este nombre. Como puedes apreciar, las formas de los hongos microscópicos son muy diferentes a las de las especies de los hongos que cotidianamente observamos a simple vista. Ahora te invitamos a conocer parte de nuestra galería de imágenes
todas ellas obtenidas mediante cámaras adaptadas a microscopios. En ella incluimos solo algunas de las especies que hemos encontrado. Algunos honguitos parecen diminutos arbolitos con muchas ramitas que producen ramilletes de esporas en la parte superior. Las esporas son las semillas de los hongos y les sirven para reproducirse y dispersarse. En algunas especies, las esporas están protegidas en el centro de receptáculos formados por finas espinas. ¿Ya viste que las formas de sus esporas son sumamente variables? Las hay rómbicas, ovaladas, elipsoides, con picos, en forma de agujas articuladas o formando esferas, entre muchas otras más. Esta maravillosa diversidad de formas de los hongos microscópicos inspira la creatividad artística. Las imágenes que ves han sido trabajadas con programas de cómputo para conferir dimensión y colorido a las estructuras de los hongos. Con imaginación y creatividad, son infinitas las posibilidades plásticas que se pueden crear con las sofisticadas formas que han desarrollado estos organismos a lo largo de su evolución. Muy seguramente que entre los hongos microscópicos deben existir muchas más formas que desconocemos, ya que este grupo de hongos ha sido muy poco estudiado en México y en general en todo el mundo. Siendo México uno de los países megadiversos del planeta, es de esperar que tengamos una gran riqueza de especies de hongos microscópicos, muchos de ellos en espera de ser descubiertos. Ahora ya sabes que el reino de los hongos lo integran mucho más especies que las que ves a simple vista y que muchas de ellas son desconocidas para la humanidad. Para poder valorar la diversidad de los hongos microscópicos en México y poder conservar y usar este valioso recurso, es necesario que de las nuevas generaciones de estudiantes surjan intrépidos y curiosos investigadores e investigadoras que se interesen en explorar los misterios de lo invisible del reino fungi. Uno de ellos podría ser tú. Gobierno de México.